Hoy vamos a hablar sobre las generalidades de anatomía. La anatomía es la ciencia que estudia los componentes del cuerpo humano. En realidad lo que hace la anatomía es estudiar las formas y las características de los componentes del cuerpo humano. Hace un estudio descriptivo de los mismos. El estudio de cómo funcionan los distintos órganos y sentidos queda a cargo de lo que es la fisiología. Sí, la anatomía es un estudio descriptivo de cada uno de los componentes y de las regiones que forman el cuerpo humano, y la fisiología estudia cómo funciona cada uno de los órganos. Ahora, este cuerpo humano, como vimos anteriormente, se divide en aparatos y sistemas, empezando por el aparato locomotor, formado por el esqueleto, las articulaciones y los músculos. Después tenemos el aparato sensorial, formado por los órganos de los sentidos, el aparato respiratorio, que es el encargado de oxigenar la sangre, formado por la vía aérea y los pulmones. El aparato cardiovascular es el encargado de transportar la sangre y con ella un montón de sustancias a todas las células del cuerpo, formado por el corazón y el sistema de arterias y venas. El aparato digestivo, formado por el tubo digestivo y las glándulas digestivas anexas, que eran el hígado, el páncreas y las glándulas salivales. El aparato urinario, formado por los riñones y la vía excretora. El aparato reproductor, donde tenemos el aparato genital femenino y el genital masculino. El sistema endocrino, que es formado por las glándulas y las hormonas que estas glándulas producen. El sistema nervioso, formado por un sistema nervioso central, donde tenemos el cerebro, el tronco del encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico, formado por los nervios, que llevan esa información generada en el sistema nervioso central a todos los órganos del cuerpo. Y por último, la sangre y el sistema inmune, que es el encargado de la protección. Estos son todos los aparatos que forman al cuerpo humano. Nosotros estamos estudiando en forma conjunta la parte anatómica con la parte fisiológica, es decir, estamos describiendo cada uno de estos aparatos y aprendiendo también cómo funcionan cada uno de ellos. Pero sepan que la anatomía habla puramente de la parte descriptiva. Bien, continuando con el cuerpo humano. Al cuerpo humano se lo puede dividir en distintas regiones. Entonces empezamos. La primera región es de la cabeza y cuello, que ya lo vamos a estudiar en profundidad. Después tenemos el tronco. El tronco se divide en tres regiones a su vez, que es el tórax, el abdomen y la pelvis. Y como hablamos la clase pasada, cuando hablamos de el tronco, ¿sí? No podemos decir más lo que es panza, por ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos que decir abdomen. Es decir, que cuando hablamos de la parte superior del tronco, donde están las costillas y el esternón, hablamos de lo que es el tórax. La parte media, donde estaríamos lo que se llama panza, o lo que uno habla de panza, a la altura del ombligo, tenemos el abdomen. Y por último tenemos la pelvis, en la parte inferior. Al igual que el brazo. Nosotros brazo no podemos decir más. Nosotros hablamos de lo que sería miembro superior, perdón. Que el miembro superior ahora sí está formado por un brazo, un antebrazo y la mano. Para ir adentrando en los huesos, el brazo sería lo que va del hombro al codo, donde está el húmero. El antebrazo es lo que va del codo a la muñeca, donde tenemos el cúbito y el radio. Y la mano, bueno, que tenemos varios huesos, sí, tenemos las falanges, tenemos el carpo, el metacarpo. Bien, hablando del miembro inferior, lo podemos dividir también en tres partes. El muslo iría de la cadera a la rodilla, formado por el fémur. La pierna va de la rodilla al tobillo, formado por la tibia y el peroné. Y por último el pie, formado por los huesos del tarso, metatarso y las falanges también. Después tenemos dos cinturas. La cintura escapular es la que une el miembro superior al tronco, formado por dos huesos, el omóplato y la clavícula. La otra cintura se llama cintura pelviana, lo que nosotros habitualmente llamamos cintura. La cintura pelviana está formada por los huesos ilíacos, son los que unen al miembro inferior al tronco. ¿Sí? Entonces, para repasar, al tronco se lo puede dividir, perdón, al cuerpo humano se lo puede dividir en cabeza y cuello por un lado, el tronco por el otro, formado por tórax, abdomen y pelvis, el miembro superior, brazo, antebrazo y mano. Ese miembro superior está unido al tronco por la cintura escapular, omóplato y clavícula, y el miembro inferior, formado por el muslo, pierna y pie, que está unido al tronco
por los huesos ilíacos, es decir, por la cintura pelviana. Eso es para poder dividir a el cuerpo y sus distintas partes y nombrarlos con propiedad. Por eso, como les decía, no podemos decir más panza nosotros, sino que ahora hablamos de abdomen. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de brazo, sabemos que nos estamos refiriendo a lo que tenemos o la parte que está entre el hombro y el codo, no a todo lo que sería miembro superior. Bien, ¿qué más? Seguimos con las generalidades. El cuerpo humano se estudia en sus tres dimensiones. Algo que tiene tres dimensiones, como ustedes saben, tiene 6 caras o 6 lados, al igual que los dados. Entonces, cuando estudiamos cualquier estructura del cuerpo humano, y en este caso los huesos, hablamos de una cara superior, que es la cara que está arriba, la cara inferior, que es la cara que está abajo, una cara anterior, la cara anterior es la cara de adelante, pero la vamos a llamar así, cara anterior, una cara posterior, que es la cara que está por detrás, la cara interna y la cara externa, serían los lados. La cara interna es la que mira hacia la línea media del cuerpo. La línea media del cuerpo es una línea que pasa a la altura de la nariz, por el esternón y por el ombligo, que separa el cuerpo en derecho e izquierdo. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero toda estructura que mire hacia la línea media del cuerpo se dice que es la cara interna. O sea, la cara que mira hacia la línea media es la cara interna. La cara que mira hacia la línea externa del cuerpo, o sea, hacia afuera, es la cara externa. Bien, continuamos. Después, cuando estamos describiendo cualquier órgano o cualquier estructura del cuerpo humano, siempre nos imaginamos a esa persona en la posición anatómica. La posición anatómica es esta que vemos acá, a donde vemos una persona de frente con las manos abiertas y las palmas hacia adelante, los pies ligeramente abiertos, ¿sí? Y hacia afuera. Esta es la posición anatómica. Entonces, cuando yo estoy dibujando un corazón, por ejemplo, me lo imagino el corazón puesto en esta persona acá, ¿sí? O en esta persona acá, en su posición anatómica. Si yo hago el dibujo de los dos pulmones, me los imagino en esta posición anatómica. Por lo tanto, si tenemos esta posición anatómica, podemos decir que el dedo, el pulgar o el dedo gordo es externo y el dedo meñique es interno, porque mira hacia adentro, ¿sí? La línea media del cuerpo es esta. Por lo tanto, esta es la parte interna de la mano y esta es la parte externa de la mano. A su vez podemos decir que el hueso que está de este lado, que es el radio, es externo, con respecto al cúbito que está de este lado, que es interno. ¿Se entiende? En el caso del pie es al revés. ¿Sí? El primer dedo o el dedo gordo es interno porque mira la línea media del cuerpo, el dedo meñique es externo porque mira hacia afuera. Entonces, siempre que describimos a un órgano, pensamos que ese órgano pertenece a una persona que está en su posición anatómica, que es de frente, con las palmas, con los brazos abiertos, las palmas hacia adelante, y lo de las piernas o los miembros inferiores también ligeramente abiertas. Bien, esa es entonces posición anatómica. Y también tenemos que aprender los 3 planos que tenemos al estudiar el cuerpo humano. ¿Sí? Acá puse este dibujo, después en la próxima diapositiva los explico cada uno. El plano sagital sería este que vemos acá. El plano sagital está dividido por una línea que pasa por el medio del cuerpo y el plano sagital divide el cuerpo en lo que sería derecho e izquierdo. ¿Sí? Este es un plano sagital o un corte sagital que divide en forma simétrica el cuerpo en derecha e izquierda. Vemos acá siempre la posición anatómica. En este caso este sería la parte izquierda y esta que está acá de color celeste la parte derecha. El segundo plano que vamos a estudiar es el plano axial o transversal, que es este que está acá. Este es un corte transversal o un corte axial que está dividiendo el cuerpo en una parte superior y una parte inferior. Y por último tenemos el plano frontal o coronal, que es un corte que pasa en este sentido, ¿sí? Dividiendo al cuerpo en una parte anterior, por ejemplo acá la parte de la cara, y una parte posterior, la parte de la nuca. Estos términos los vamos a cambiar, el frontal lo cambiamos por el axial y el transversal lo cambiamos por el frontal lo cambiamos por el coronal y el transversal por el axial. Entonces tenemos un plano sagital que divide el cuerpo en una parte derecha y una parte izquierda. ¿Sí? Esto que está acá, plano sagital. Después tenemos un plano axial o transversal que divide el cuerpo en superior e inferior.
Este es el plano axial o transversal. Por eso la tomografía axial computada, porque los cortes tomográficos son todos en este sentido, en un sentido transversal. Entonces tenemos superior e inferior. Y por último, tenemos el plano coronal, o como dice ahí el dibujo, plano frontal, que divide el cuerpo en anterior y posterior. Entonces acá tenemos adelante, anterior y posterior acá, atrás. Hablando anatómicamente, los planos se llaman, como pusimos acá, sagital, axial y coronal. ¿Sí? Bien, esos son los planos anatómicos. Para seguir con estas generalidades, seguimos con los tipos de movimientos. Tenemos distintos tipos de movimientos, que se pueden agrupar en tres movimientos, aunque si bien hay algunos más, podemos agruparlos en tres grandes grupos. El de flexo-extensión o flexión y extensión, como por ejemplo si yo hago así con la mano, flexiono los dedos y extiendo los dedos, flexión y extensión, lo mismo puedo hacer con la muñeca, flexión y extensión, o la del codo, en donde el antebrazo se flexiona sobre el brazo, o extensión. También puedo hacerlo con el miembro inferior. El otro movimiento, si lo vamos a ver acá, acá tenemos el de flexión y extensión, del brazo sobre el tronco, acá tenemos del antebrazo sobre el brazo, acá tenemos del tronco, o podemos tener también en la mano y en la muñeca, flexo-extensión. El segundo tipo de movimientos es el de aducción-abducción. Acá no está la letra E, pero para pronunciarlo diferente se pronuncia aducción y abducción. En este sentido, perdón, el movimiento de aducción es hacia adentro, aducción se mueve hacia adentro, como está mostrando acá, o la pierna va hacia adentro en forma extendida, abducción hacia afuera. Cuando tenemos el brazo y hacemos así, hacemos aducción. Cuando hacemos así, abducción. También del miembro inferior, aducción y abducción. Y por último, el otro movimiento es el movimiento de rotación, ¿sí? O de pronosupinación. En este caso lo podemos ver acá. Acá podemos rotar el cuello, podemos rotar el tronco. Pero el movimiento de pronosupinación, pensé que estaba en las imágenes, no están, lo vamos a ver acá con la muñeca. Si yo les pongo la mano acá adelante y la pongo así, este movimiento es el movimiento de pronosupinación. ¿Sí? Pronosupino, pronosupinación. Palma hacia abajo, palma hacia arriba. Bien. Y por último, para terminar, vamos a hablar de dos términos, proximal y distal. ¿Qué significa proximal? Proximal es la parte o extremo de lo que estamos estudiando que se encuentra más cerca del tronco. Y distal es la parte o extremo de lo que estamos estudiando que se encuentra más lejos del tronco. Entonces, por ejemplo, ahora acá no tengo ningún hueso, pero ya se los voy a mostrar en el próximo video. Si yo estoy hablando del miembro inferior y hablo de este hueso que está acá, que sería el fémur, este extremo que viene acá del fémur es el proximal, porque está cerca del tronco, y el extremo del fémur cerca de la rodilla es el distal, porque está lejos del tronco. ¿Sí? Proximal y distal. Pero si hablo de la pierna, donde tengo la tibia y el peroné, esta parte es la proximal porque está más cerca del tronco, esta parte es la distal porque está más lejos. Siempre hablamos así, entonces cuando hablamos de los huesos vamos a decir así, en el extremo proximal presenta tal cosa. ¿Cuál es el proximal? Que está cerca del tronco. El extremo distal presenta tal otra, porque es la que está uniéndose y formando parte de la rodilla. No hablamos de arriba y abajo porque eso tiene otra connotación. Entonces siempre vamos a estudiar a la persona en su posición anatómica y hablando de lo que es proximal cerca al tronco, distal alejado del tronco. Bueno, creo que con esto terminamos con las generalidades. Ahora vamos a empezar a hablar de las generalidades del esqueleto para después adentrarnos en la generalidad, para después adentrarnos específicamente en cada uno de los huesos.